Entonces, mi hermano, el título para esta mañana, estás haciendo todo lo que puedes para el Señor. Dice Marcos capítulo 14, versículos del 3 hasta el 9. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro se le derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Ojo, multiplique eso por un salario promedio en Colombia, 45,000 pesos. 300 por 45,000. Y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho todo lo que podía. Por eso le pregunto en esta mañana, ¿haces todo lo que puedes para el Señor? Y en esto se basa el título de esta mañana, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Amén. Bueno, creo que dentro de su soberanía, el Señor fue quien puso en el corazón de esta María ir allá, derramar el perfume de gran valor. María sabía que el Señor estaba en sus últimos días y eso no se sabía sino por revelación, los últimos días. Y yendo hasta donde él estaba, acuérdese que estaban en la casa de Simón, el leproso, era un fariseo. Ahí estaba llorando, arrodillada a los pies del Señor, enjugando los pies de nuestro Señor. Acuérdese que hay dos episodios de dos mujeres que hacen lo mismo, son diferentes. Esta María vaya a los pies del Señor, derrama este perfume en su cabeza y el mismo Señor dice que lo estaba preparando de antemano para la sepultura. Pero el Señor dice ahí, esta mujer ha hecho todo lo que podía. Entonces, ¿qué tanto puedes hacer para el Señor que no lo has hecho? ¿Has hecho todo lo que puedes para el Señor o simplemente nos hemos dedicado a hacer algunas actividades que están dentro de lo normal y como porque me dieron el cargo, porque ya, listo, ya. No, pero al Señor hay que hacer todo lo que se puede. Ya está hecho todo lo que podía para el Señor. Y por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿has hecho todo lo que puedes para Dios? ¿Estás haciendo todo lo que tú puedes? Porque en ocasiones todo lo que podemos hacer para Dios nos quedamos corticos, nos quedamos apenas en el inicio. Iniciaste un proyecto este año y de pronto te quedaste a la mitad. Bueno, este año, el 31, el día que recibiste la Santa Cena y te hiciste un propósito. Este año sí le voy a servir con toda, 100%. Hiciste planes, pero han transcurrido 5 meses y ya tiraste la toalla, ya no sabes qué hacer. Y sabemos que debemos servirle a Dios y hacemos 3 o 4 semanas y de repente nos desinflamos porque, como dijo el hermano Jairo, miramos que aquel empezó a chismear, empezó a hablar mal de mí, que lo que yo hago no le gusta, etcétera. Y comenzamos a hacer algo para Dios y de repente se nos olvida sacar el espacio. Y es muy bueno, tanto programa en la iglesia, me gusta, pues hay programas, pero a veces como que queremos mantener la gente ocupada y las almas, ¿qué? Mucho programa en la iglesia, mucha palabra, mucho entusiasmo, mucho ánimo y seguimos los mismos con las mismas. Y yo creo que la idea de Dios es que esto se vaya renovando, que traigamos almas y yo creo que nos va a tocar enfocarnos un poco más en ese evangelismo, porque es una buena oportunidad para consagrar nuestra vida al Señor. A veces comenzamos a hacer algo para Dios y de repente lo tiramos todo, se nos olvida y de repente somos irresponsables,
A veces el mismo diablo nos desanima, a veces el diablo nos detiene, a veces nuestra carne nos detiene, a veces tanta distracción, porque ahora hay que mantener a todo mundo distraído, ocupado en la distracción, en el entretenimiento. Entonces, por eso es que las plataformas de películas se han vuelto millonarias. La gente busca un escape, una entretención y nos han mantenido ahí. ¿Qué es ilegal? No, no es ilegal, pero sí es ilícito en el sentido de que me está esclavizando y se me está olvidando lo que yo puedo hacer para el Señor. Entonces la pregunta, ¿has hecho todo lo que puedes? ¿Todo lo que puedes? Uno escucha testimonios de hermanas que incluso para ganarse una familia iban y colaboraban, hasta ayudaban a lavar la loza, la comida, con el hecho de esperar a esa persona para que viniera al culto. No, hoy no hacemos todo lo que podemos para la gloria del Señor. En mis épocas, cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, hermano, evangelizábamos de lunes a lunes. Todos los lunes salíamos a evangelizar, lunes, martes, miércoles, jueves, salíamos. Yo me acuerdo que una vez hicimos una campaña en la iglesia y bautizamos 50 hermanos en ese año. Y empezamos a tocar puerta a puerta, puerta. Conseguimos un mapa de todo el sector y nos distribuimos. Y entonces a cada parejita le tocaba una manzana. Después nos hacían falta manos, la gente empezó a llegar. Pero a veces no hacemos todo lo que podemos para el Señor. María, esta mujer, hizo todo lo que ella podía hacer. Ella estuvo dispuesta a hacerlo, pero estando él en Betania, dice la palabra, versículo 3, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, lo más costoso en esa época, de mucho valor, de mucho precio, y quebró el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Esta mujer estaba dispuesta a seguir al Señor, aún a la casa de ese leproso fariseo. Y acuérdense que la lepra es contagiosa y aún hasta nuestros días todavía la lepra es contagiosa. Y en la India principalmente, si alguien tiene lepra hay medicina, pero hay que sacarlo y se tarda entre 6 meses, un año para que la persona se cura. Y aún así la lepra deja grandes consecuencias. Se puede ver en la mano, en un dedo, porque quita la sensibilidad del ser humano y la persona en cualquier momento pierde uno de sus miembros. Y esta mujer estuvo dispuesta aún a ir a la casa de ese leproso, aunque ya estaba sano. Y algunos sugieren que sí, que ya estaba sano, pero le quedó ese apodo, Simón el leproso. Fíjese que esta la Biblia lo menciona, pero aún así ella estaba dispuesta a seguir al Señor, que sea que haya o no haya lepra en esa casa, esta mujer hizo todo lo que pudo para seguir a Cristo. Y por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿estás haciendo todo lo que puedes para seguir al Señor? A veces no es tan fácil seguir al Señor y posiblemente vas a recibir críticas, murmuraciones, porque eso le pasó a esta mujer. Dice el versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Nótese que ese sí funciona ahí como un pronombre personal. Y dijeron, ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? No falta, como dijo alguien por ahí, la pepita, la maraca, 300 denarios, más o menos como unos 13 millones de pesos. Y toda la gente enojada, y lo más terrible es que no le quitó el dinero a ellos. La gente diezma con alegría, bajo su voluntad, y los demás andan preocupados. Tú diezmaste todo eso. Yo me acuerdo que por allá una vez fui a una campaña en Los Llanos que nos invitaron, y la hermana donde nosotros nos quedamos, 8 vacas le parieron 8 terneros machos y los dio de primicias, se los dio al pastor de primicias. Y los hijos que también tenían fincas, porque se las había regalado ella, la hermana, a cada uno le dio su finca. Estaban preocupados, se enojaron y todo. Y un día los reunió y dijo, ¿a usted qué les importa lo que yo haga con mi plata?
Ustedes, a cada uno les di su finca. Ustedes son los que menos tienen que ponerme problema porque esta bendición me la dio Dios. 8 terneros, 8 animalitos. Ay, el pastor se enriqueció. No es eso, hermano. Es que toda la gente se enoja a veces, la gente no les quitó el dinero a ellos, no les pidió una ofrenda para dar el perfume, dar lo que dieron para el Señor. No era nada que les hubiera quitado a los demás. Ella de su propio sacrificio lo trajo, entró, lo dio, el esfuerzo fue de ella. ¿Qué les importa a los demás? Pero algunos estaban enojados en ese momento, algunos estaban enojados y la gente se enoja. Y ella no les estaba diciendo si estaba haciendo bien o está de malas. La gente se enoja. Tú das algo para el Señor y la gente se molesta y la gente se incomoda. Pero qué bueno que en esta mañana tú lo que has destinado para el Señor. Y la pregunta es, ¿has hecho todo lo que puedes para el Señor? Todo lo que puede, todo lo que está a su alcance, y no le interesa si la gente se enoje o no se enoje. Usted lo que tiene que interesarle es que usted lo está haciendo para la gloria del Señor, que usted lo hace para la gloria de Jesucristo, que todo lo que usted hace lo hace por amor a las almas, por amor a la obra de Dios. Mateo 26 del 8 a 10 dice, y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y quiero decirle algo de antemano. Gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y si hay algo bueno en Colombia es esta iglesia. Claro, porque es que uno ve todas estas denominaciones con estas teologías de la prosperidad. Den y entre más den, Dios más los bendice. Esto no funciona así. La iglesia siempre promueve que el hermano dé espontáneamente, libremente, para la gloria del Señor, que el hermano pueda servirle a Dios y que lo que haga, lo haga hasta donde puede para Dios. Por eso la pregunta en esta mañana, ¿has hecho todo lo que puedes para el Señor? Así los demás se enojen. Así los demás se enojen. Y acá dice que se enojaron y se molestaron. Juan capítulo 12, versículos del 4 al 5 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 denarios eran 300 días de trabajo. ¿Por qué no lo daban a los pobres? Y entonces uno de los que se enojó fue este Judas, este que le entregó al Señor, estaba molesto, estaba criticando, estaba enojándose. Y muchos de los que más hablan, déjenme decirles, son los que a veces menos hacen. Los que más critican son los que menos hacen para la obra de Dios, son los que más problemas traen a la obra de Dios. Y no estoy diciendo que no hay que hablar, porque a veces hay que hablar, sí, pero vamos a ver cuál es el problema. No traen una solución. El problema, y esta mujer siguiendo al Señor, ella siguió al Señor hasta la casa de Simón. No importa hasta dónde me toque ir, allá llego porque yo sigo es al Señor. Haz todo lo que puedas para seguir al Señor. No te quedes ahí sentado, que nada te lo impida seguir a Cristo, que existirán muchas cosas que van a impedir que tú te acerques al Señor, incluso la propia familia. Muchas cosas tratarán de detenerte. No te conviene. Y en ocasiones será difícil ver la gente contenta porque la gente siempre se va a enojar. ¿Y qué hace metido allá tanto en esa iglesia? ¿Qué hace allá? Es que ¿qué les dan allá? ¿Qué les dan allá? Y pues aquí no es que les demos nada, porque aquí no les damos nada económicamente, pero aquí es la única parte donde encontramos un poquito de sosiego, encontramos hermanos que nos ayudan, encontramos la iglesia donde se predica la palabra, en el único lugar donde se predica la palabra, ahí estamos. Entonces, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos un gran compromiso, y el gran compromiso es que nosotros
le sirvamos a de Dios con todo lo que podemos. Puede ser que tú no tengas muchísimas cosas al alcance, pero sí tienes todo lo que puedes, tu disposición. Fíjese que una vez que estuve ayudándole al hermano David Hernández, estuve colaborándole unos meses allá cuando él era el líder distrital aquí del distrito número 1, cuando eso era el 1. Entonces, pues me mandaron de mi congregación a que le colaborara unos días porque estaba muy ocupado, necesitaba como un apoyo. Entonces yo estuve ahí unos días con ellos, con él colaborándole. Y entonces un día, sentados a la mesa, él me contaba que él abrió la obra misionera en esa época en el municipio de Tona, Santander. Según lo que cuentan, Tona, la primera hermano que llegó a predicar el evangelio, la gente lo picó con el machete, a machetazos, con la machetilla o peinilla, le decimos aquí en algunas partes, lo partieron, dizque en 20 pedazos, lo volvieron nada. Y siempre hubo esa zozobra. ¿Quién irá de nuevo? ¿Quién irá de nuevo a predicar el evangelio? Bueno, el hermano David abrió la obra ya por la gracia de Dios. Y él me contaba que ya pues estaba funcionando el saloncito, ya se estaban reuniendo hermanos. Él salía por todas las veredas a llevar el evangelio a la gente. Se convirtió en una hermana. Cuando la hermana se convirtió, el esposo dejó de hablarle, no le volvió a hablar. Y para bajar al pueblo, porque siempre estaba retirado del pueblo, ella hacía un queso todos los domingos y el mismo hermano David le compraba ese queso para que ella pudiera pagar el transporte. Entonces una vez pues había la necesidad de comprar la casa, comprar el lote y costaba 10 millones de pesos en esa época, pero claro, 10 millones era muchísima plata en esa época. Entonces el hermano David pues dijo, bueno, vamos a hacer un voto por la fe, para el Señor, todo esto. Y la hermana hizo un voto de 500,000 pesos. El hermano había hecho un voto de 1,000,000. Dijo, bueno, por la gracia de Dios, a veces yo recibo invitaciones, algo, y de lo que me van dando, pues voy recogiendo, voy guardando y voy aquí pagando mi voto. Entonces la hermana hizo un voto por 500, la segunda que hizo el voto más grande. Y cuando le dijo, hermana, después la llamó del culto y le dijo, hermana, ¿usted por qué hizo ese voto tan grande? Pero mire que ni su esposo le habla siquiera. Dijo, hermano, usted dijo que por la fe. Entonces hizo todo lo que se podía. Y dice la hermana, decía el hermano David Hernández que ese día la hermana se regresó para su finca y cuando llegó el esposo le habló y le dijo, ¿sabe qué? Mire, yo saqué el café aquí, yo ya recogí el café y ya le preparé esa carga de café. Mire a ver qué hace usted con eso. Y dijo, yo sí sé qué voy a hacer con esto. Y exactamente esa carga de café en esa época le dio 500,000 pesos y eso fue lo que había prometido para el Señor. Hizo todo lo que podía para el Señor. La gente va a murmurar, se va a molestar, pero el Señor dice, buena obra me has hecho. Lo estaba ungiendo para la sepultura, le estaba diciendo lo que iba a suceder, algo para resaltar, y es que los demás no se interesaron en el tema de que el Señor iba a morir, estaban interesados en otras cosas, porque para ellos era lo más importante. Pero concentrémonos en lo que debemos y hay que hacer para el Señor. Y estamos haciendo todo lo que debemos para la obra de Dios. Esta mujer, cuando todos ellos estaban murmurando, nunca dijo cállense, no habló. Ella se quedó callada, concentrada en lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, existirá gente que se va a molestar, se va a ofender. ¿Qué debemos hacer? Bueno, calladitos, quedarnos callados. Cuando todos estaban acusando al Señor frente a Pilatos, ¿qué hizo? Se mantuvo calladito. Cuando alguien nos moleste, lo que debemos hacer es irnos de ese lugar. A veces nos vamos, pero en este caso a la mujer no le importa, ella se quedó. Si no hay un ambiente bueno, a veces tenemos que salir de ahí y en eso sí estoy de acuerdo. Y aun cuando los familiares no convertidos, a veces el alcohol, las malas palabras, malas actitudes, fuman, maldicen, pero tú estás ahí dando testimonio y no para que caigas en las mismas con ellos. El nombre de Dios, a veces chistes malos, películas malos, etcétera, etcétera. A veces sí tenemos que salir
de algunas partes, pero en otras el Señor nos pide que no abandonemos, pero hay que mantenernos al margen, porque hay cosas que sí pueden perjudicarnos, como hay cosas que no, y tú sabrás discernir entre lo que te conviene y no te conviene. Sin embargo, hay que resaltar que la gente se va a enojar, siempre alguien se va a acercar. Yo me acuerdo que una vez un hermano que Dios lo había sanado de una lepra, peor que una lepra, porque él le tocaba andar con una pantaloneta porque su piel venía por ahí, su sanó. Llegó a Asia, pero era una persona bastante complicada. Dios lo sanó completamente. Colombia, mal que él tiene descarriados, sobre todo aquellos que estaban diezmados, se les acercaba así y le decía, mire esto, mire lo otro, mire aquello, y la gente se echaba para atrás y terminaban, porque es que la vida económica en la vida, la parte económica es esencial dentro de la parte espiritual, es esencial, hermano querido. Entonces, a gente, ¿qué le importa que hagas tú con tu dinero? Para el Señor y hace todo lo que puede, porque parte de ese dinero que tú diezmas se va para la obra misionera, otra queda ahí en la iglesia local y otra es para poderle pagar al pastor. Entonces, es todo lo que puedes. Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole al Señor del cielo para tentarle y gimiendo en su espíritu: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se hará señal de esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la ribera. Dice Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cuando alguien me calumnia, debo guardar silencio, orar por ellos y en lo posible apartarme de ese lugar. Entonces, los fariseos se le acercaron para tentarlo y discutir, pero mucha gente busca eso. Es que tú le llevas los diezmos al pastor, que todo para la iglesia, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y hermano, tú haz todo lo que puedas para el Señor, todo lo que puedas. Incluso a veces, hermano, el hecho de hacer refanes, a veces hacemos con las uñas, a veces nos toca esperar. Yo me acuerdo que por la gracia de Dios, Dios nos regaló un hermano y me tocaba esperarlo hasta las 10 de la noche, hasta las 10, sí, como hoy, hasta las 10, para hacerle la refan, porque salía muy tarde del trabajo y en la casa de la familia de él no lo permitían, que ningún evangélico se acercara. Y entonces él iba a la casa de un amigo que era un hermano en la iglesia y yo todos los días que podía iba y le hacía la refana a las 10 de la noche y se convirtió al Señor, se bautizó en el nombre de Jesús y ahí está perseverando para la gloria del Señor. Entonces, mi hermano, a veces hay que hacer todo lo que se puede para el Señor, todo lo que se puede, y qué bueno que podamos entender eso, que todo lo que podamos hay que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Estás haciendo todo lo que puedas para seguir al Señor Jesús? Todo lo que tú puedas, ¿realmente lo estás haciendo? Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 3 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, dice la palabra de Dios, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice la palabra que esta mujer había hecho todo lo que podía y debemos hacer todo lo que podemos. Pero ¿qué sucede cuando no hago lo que puedo para Dios? Me quedo ahí, me detengo, digo, bueno, Señor, iba a ir a la iglesia, pero se me pinchó la moto, se me pinchó el carro, iba a ganar almas, pero ay, es que, ay, y ahora que pues estamos en los días de lluvia, parece que fuéramos de azúcar, ¿no? Parece que nos fuéramos a derretir. Y entonces, pero hablemos de cuando yo puedo hacer algo por Dios y no lo hago. ¿Estás haciendo todo lo que puedes o te desanimas rápido? ¿Estás haciendo todo lo que puedes
o estás siguiendo al Señor o sucede algo y te detiene una piedra en el camino. Dice la canción mundana, me enseñó que mi destino, ¿no? Dice el texto que Zaqueo no podía ver al Señor, no podía seguir la casa a causa de la multitud, era pequeño, él quería verlo, pero ¿cómo lo hacía? No le caía bien a la gente, era un publicano y el publicano pues tenía la mala fama, como dijimos en el devocional pasado, tenía la mala fama de que no le hablaban, no podía entrar a culto. Él prefirió el dinero antes que su familia, antes que los amigos. Entonces robaba de vez en cuando. Entonces, ¿cómo lo iban a querer? ¿Cómo lo iban a era catalogado de que esa persona estaba condenada? Eso es como, era como un gentil. Le podían decir hasta mentiras y era válido. Entonces, fíjese que ¿quién lo quería? ¿Quién lo quería? Y además era el jefe de los demás ladrones, digo, de los más publicanos. Usted busca la palabra saquear y la etimología de esa palabra viene de saqueo. O sea, Zaqueo era un ladrón de tiempo completo. ¿Qué les iba a caer bien a la gente? Cobraba impuestos, era el de Hacienda. A nadie le caía bien. Y dice el versículo 4 de Lucas 19, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando uno tiene 5 años es difícil de correr. Cuando uno tiene 10, pues es fácil. 15, 20. Pero cuando uno tiene 40, ya uno corre pero cansadito. Y no fue fácil para este hombre, para este Zaqueo. Ahora subir a un árbol a esa edad, pues menos, no era tan fácil, era muy difícil. Zaqueo dijo, no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer. Sé que puedo hacerlo. Y a veces no nos concentramos en lo que podemos hacer para el Señor. Y quizás puedas hacer ciertas cosas como seguir al Señor, pero hay cosas que de pronto sí podemos hacer fáciles. Seguir al Señor no es tan fácil porque van a venir problemas, van a las personas, los enemigos del evangelio, van a salir ahora con tanta idea relativista en las redes sociales, a ver, van a intentar confundirnos, pero sí podemos hacer algo y es seguir al Señor. No podemos detener eso tan especial como es seguir al Señor cuando nos llama, y esa característica especial de ese llamamiento para seguir al Señor Jesús. Y seamos grandes, chicos, chaparros, flacos, robustos, tenemos que seguir al Señor y sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Pero cuando algo te quiere detener, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Aquí la gente no lo quería dejar pasar. No lo dejaban ver, era pequeño aparte de eso. Dijo, bueno, yo tengo que ingeniármela. Bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy apartado, no sé qué voy a hacer, yo lucho con esta carne, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Te está deteniendo lo que tú piensas, tus amigos, los vicios, el alcohol? ¿Estás haciendo algo realmente? ¿Haces todo lo que puedes o simplemente te detienes ahí en el primer tropezón? Está bueno, le importó. Primero, no le importó que era la casa de un leproso. Segundo, no le importó las murmuraciones. Segundo, dijo, ¿qué les importa lo que yo haga con mi plata? Aquí va. Esa sí que tenía carácter. Y quizás diga, ya no puedo seguirlo, ya es que el diablo, es que esto, que las limitaciones, es que yo no soy capaz. Y eso le pasaba a Zaqueo. Zaqueo era un chiquitico ahí que no podía, la gente no quería, y menos porque se había echado enemigo a toda la gente del pueblo y hizo todo lo que podía para seguir al Señor. Y mira, hizo todo lo que podía y el Señor lo vio y conocía las intenciones, y aunque se pongan difíciles las cosas, ahí es donde yo me acuerdo que mi esposa y yo nos entregamos al Señor como en un octubre. Y bueno, empezamos a seguir al Señor y lo primero que nos encontramos fue un señor de otro movimiento que tocaba guitarra y cantaba como Julio Jaramillo, me acuerdo. Y un día íbamos por ahí, como éramos amigos con él, pues pensamos que se iba a poner contento porque nos entregamos al Señor.
Ah, están asistiendo al culto. Uy, qué bendición. Cuando le dijimos sí a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, mire, por poquito nos pone esa guitarra en la cabeza. Y eso se llenó de ira, de eufórico, que para aquí, que para allá, que una cosa, que la otra, bueno, etcétera. Bueno, paró ahí la cuestión. Pero él me siguió molestando. Yo no sé cómo encontró el negocio donde yo trabajaba y siguió y siguió. Tanto que me defendió una señora inconversa. Un día agarró una madera grande, un leño grande, y le dijo, mire señor, si usted no aprende a respetar, lo voy a enseñar a respetar. Así como me lo estoy diciendo, y no volvió más por ahí. Pero era que era así, inoportuno, etcétera. Entonces, bueno, a los pocos meses de habernos bautizado, mi mamá falleció y para mí eso fue una cosa espantosa. Saco una moto, tenía un mes de estármela estrenando, nos atracaron y nos la robaron. Bueno, monté un negocio, quebré y empezaron a venir como una cantidad de problemas y dificultades, pero gracias a Dios que a pesar de todo eso, seguimos ahí insistiendo con el Señor, metidos, y aunque la familia a veces quiere impedirlo, aun cuando recibas burlas, aun cuando la gente se moleste contigo, aun cuando nadie haya hecho nada por ti o lo haya hecho todo, aun cuando venga la murmuración, la queja, no se le olvide que tú puedes seguir al Señor. Entonces, que nada te lo impide. Dice Marcos capítulo 1, versículos 17 y 18, y les dijo Jesús, vení en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo luego sus redes, le siguieron. ¿Qué tan luego sería ese luego? Ya de una vez. No es después de unas cuantas horas, no es después de unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ya. Dejaron sus redes y automáticamente empezaron a seguir. Dios, sígueme, dice el Señor. No podemos retrasar ese llamamiento. Si el Señor está diciendo que lo sigamos ahora, tenemos que aprender a seguirlo. No tenemos tanto tiempo para esperar. Uno no sabe qué pueda pasar. En una de las congregaciones en donde estuvimos ministrando, yo me acuerdo que me encontré un hermano muy efusivo para adorar a Dios y todo eso. Y bueno, pues yo pensé que era bautizado porque pues yo llegué nuevo. Oiga, vamos a ver que como a los 2 años, el hombre se muere. Le dio un paro cardíaco y no se levantó, se murió. Yo dije, ve. Y cuando empiezo a investigar, venga hermano, los datos del hermano, vamos a hacer la ceremonia. Dije, no hermano, el hermano no se bautizó nunca. Vivía con una señora, pero nunca quiso bautizarse. Entonces, él no hizo todo lo que podía para el Señor. Porque una de las cosas que están dentro de su voluntad es que la Biblia dice que huyamos, primero que la voluntad de Dios es vuestra santificación, y dice Primera de Tesalónica 4:3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que huyas de toda inmoralidad sexual. Entonces, el hombre no aceptó o sea, le gustaba ir al culto, le encantaba, pero no hizo todo lo que podía hacer y debía hacer para él mismo. Entonces, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Seguir al Señor es dejar esa vida antigua, ese pecado, el mundo, lo que antes me gustaba, tal vez te gustaba la música, el relajo, la pachanga, el vicio, las mujeres, tantas cosas, pero ahora, cuando empezamos a seguir al Señor, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Alguien contaba un testimonio y por eso no hay que dejar de repartir el tratado, de regalar información, y ahora con las redes sociales mucho más. Decía un hermano que en Medellín, cuando él era líder de evangelismo allá en la iglesia donde él se congregaba, llegó un muchacho un domingo con una chaqueta y todo eso, y así en una moto, y llegó como drogado y le dijo, le mostró un tratado, esta es la dirección, sí. Dijo, yo quiero entrar al culto, y entró al culto y ese día se entregó al Señor. Pues este muchacho era un sicario, había matado una infinidad de personas, pero un día, después de haber hecho un trabajo, como dicen ellos,
Después de haber hecho un trabajo, llegó, se drogó, estaba tomando, se sintió solo, quería pegarse un tiro y de repente metió la mano en la chaqueta y encontró un tratado de una iglesia, de una de las congregaciones y se fue. Entonces, eso es hacer todo lo que se puede y lo que se debe hacer inmediatamente para seguir al Señor. Y se entregó a la vida al Señor y dice el hermano que eso le empezaron a venir una cantidad de conflictos, problemas, una cantidad de cosas que se le levantaron por haber dejado esa vida pasada. Gente que se enojó, usted se imaginará. Juan capítulo 21, versículo 20 y 22, lo que estaba citando. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, de Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Para seguir al Señor no podemos fijar la mirada en los demás. Sígueme tú. No pongan la mirada en los demás. No te preocupes por aquellos. Tú sígueme, en otras palabras. Tenemos que hacer todo lo que podemos para seguir al Señor. No veas al otro, si lo sigue o no lo sigue. No te quedes sentado ahí, más bien anímalo, anímese, póngase en pie, siga al Señor. A Zaqueo no le importó. A esta mujer no le importó lo que le estaba pasando con toda esa gente. Muchas veces uno dice, nosotros a veces como que intentamos no agradar a los demás, pero a la final queremos agradar a los demás y entonces el enemigo se molesta y quién es usted y todo eso para que se meta aquí, incluso en la misma iglesia a veces cuando uno está sirviendo al Señor. Yo me acuerdo que ya me había empezado a poner a servir y yo me hice un programa, yo quería hacerme un programa y todo eso. Y uno de los líderes que estaba por encima mío se acercó y me dijo, bueno, ¿y usted era que no tenía algo mejor que hacer? ¡Ay! Alonso Castro casi se muere ese día. Yo ese día me quedé sentado ahí, yo no me quería ir de la iglesia. Yo estaba pero como abrumado. Sin embargo, un hermano que es profesional se acercó y me dijo, hermano Alonso, ¿sabe qué? Gracias por ese programa. Yo estaba sentado ahí y Dios trató conmigo y hoy me voy con otra visión. Rapidito se me levantó el ánimo. De repente al otro no le pareció que era, pero al otro sí era, para el otro sí era. No era para él, era para el otro. Y gracias a Dios, muchas veces la gente se va a molestar, se va a incomodar, el mismo diablo se va a querer levantar, pero tú haz todo lo que puedas para el Señor. Cuando vemos a alguien que quiere seguir al Señor, démosle ánimo, animémoslo. No, es que si tú te entregas de todos modos vas a tener problemas en la iglesia. No, démosle ánimo. A pesar de las dificultades, no fue fácil. Para los apóstoles no fue fácil. Para todos los seguidores del Señor no fue fácil. Para ninguno de los que estamos aquí donde estamos no ha sido fácil. La iglesia va a cumplir 87 años. ¿Usted cree que ha sido fácil? ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Han habido hasta divisiones, todas esas cosas. Sin embargo, hacemos todo lo que podemos para el Señor. Sigue apoyando la obra. No importa, es tu dinero. Si tú lo haces con amor, si sirves con amor, haz como esta mujer. No le importó que ese perfume costara más de 13 millones de pesos para dárselo al Señor. A él no le importó, no importó que esto se podía hacer aquello. No, lo hizo para la gloria de Dios. Hizo todo lo que podía para seguir al Señor. No le importó que los demás se enojaran, que esto. Y si tú estás poniendo la mirada en alguien en este momento, alguien que te ha decepcionado, pero que es que el pastor, es que mire, y yo que tenía, no, te equivocaste, ¿cierto? La mirada tuya tiene que estar en el Señor. No importa si estás en la iglesia. Ahí es donde nosotros vamos a dar fruto y vamos a mostrar nuestros dones. Así que mi hermano, Dios le bendiga mucho y que la paz de Cristo lo acompañe en este día.